¿Qué tal? Muy buen día, queridos amigos, nuevamente con ustedes compartiéndoles un nuevo tema y en esta ocasión compartiéndoles respecto a lo que es el manejo del conflicto. Yo creo que todos de algún modo en la vida siempre hemos estado en necesidad de sobrellevar algún problema, algún conflicto. Podemos observar este tema desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista organizacional, empresarial, como ejecutivo, como empresario, con tu pareja, en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de relación, siempre tenemos esa necesidad de resolver nuestros conflictos. En esta ocasión voy a compartirte un poquito de cómo podemos hacerle para resolver los conflictos. Vamos a definir un poquito realmente qué es un conflicto o un problema y cómo podemos ir desmenuzándolo para poder llegar a la solución del mismo. Vamos a identificar cuáles son sus etapas y cómo es que aparecen los conflictos. Primeramente, esta pregunta que les está apareciendo, ¿qué es un problema? Yo te preguntaría, ¿qué es para ti un problema? Es importante que comprendas que la realidad depende de los hechos que suceden más la interpretación que tú le das. Los hechos que suceden más la interpretación nos da como resultado una realidad. Esto significa que para cada persona la realidad puede ser diferente. Esto significa que para ti en tu trabajo puedes tener un problema, pero para tu jefe o para un compañero lo ve como algo normal. No todos visualizan el problema en donde mismo. Es importante aprender a identificar un problema. Hay un maestro que dice, no tienes un problema, solo piensas que tienes un problema. No tienes un problema, solo piensas que tienes un problema. Porque si tú aprendes a interpretar de manera distinta las cosas que te suceden, puedes ver en lugar de problemas o conflictos, puedes ver la oportunidad de crecimiento, puedes ver la oportunidad de aprendizaje, puedes ver muchas otras cosas que no necesariamente son un problema. Bien, esto por una parte. Los conflictos más frecuentes, hablando organizacionalmente, es la falta de trabajo en equipo, la falta de comunicación. Existen luego compañeros tóxicos, muchas veces los propios jefes son tóxicos. La competitividad, que no necesariamente sería un problema porque es bueno que exista competitividad. Relaciones amorosas, compañeros que no trabajan bien, prejuicios, machismo, racismo, choques de personalidad, el mobbing o el acoso y la explotación. Son estos los principales conflictos que pudieran darse dentro de una organización. Entonces aquí nuevamente te digo, que tengas o no un problema depende de la interpretación que le des al mismo. Entonces, ¿cómo podemos negociar? ¿Cómo podemos resolver de cuando tenemos un conflicto? Dice aquí, ¿cómo negociar con un trabajador? Pero voy a ampliar un poquito el panorama. Te decía ahorita, esto que te voy a explicar, a final de cuentas nos sirve no solamente para negociar con un trabajador, sino para negociar en cualquier tipo de conflicto que tengamos. Y bueno, te voy a poner como ejemplo, dentro de uno de los más grandes libros que yo he leído, de lo que más me ha dejado a mí, han sido, y en cuestión de resolución de conflictos y de manejo de nuestras relaciones sociales, está Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. No te voy a explicar los 7 hábitos porque me llevaría más de una hora explicártelos, más sin embargo te voy a explicar el hábito 4, 5 y 6 que tienen que ver con el trabajo con nuestras relaciones para alcanzar una victoria privada. Dentro de los 7 hábitos aparece esto que estamos viendo, que es el continuo de madurez, donde tenemos un estado primero de dependencia. Somos de manera natural dependientes. ¿Por qué? Porque siempre estamos justificándonos o poniendo en alguien más lo que nos corresponde. Estoy siempre depositando en alguien más mi responsabilidad. Es decir, deposito en alguien más la responsabilidad de mi felicidad. Soy infeliz por culpa de no tengo dinero, por culpa de necesito cierta cosa, o bueno, mis papás no me dieron estudios. Siempre estamos justificándonos o depositando en alguien más nuestras responsabilidades. Eso es ser dependiente. El primer hábito nos habla de la proactividad, el ser proactivo. Y luego el 2 dice empiece con un fin en mente, y el 3 primero lo primero. Esos 3 hábitos no se los voy a explicar porque tienen que ver con nuestro trabajo hacia nuestro interior. Sería importante que aprendieras a manejar estos hábitos para poder llegar a los que te voy a explicar a continuación, porque este tema o lo que te estoy explicando en este momento es el manejo de conflictos.
Y para el manejo de conflictos necesitamos primero ser independientes, llegar a un estado de independencia y hacernos responsables. Pero para poder hacernos responsables necesitamos comprender los otros 3 primeros hábitos. Te voy a dejar aquí el link para que veas mi otro video en el que hablo sobre este tema, los 7 hábitos. Tengo un resumen de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Pero en este te voy a explicar así muy a grandes rasgos cómo podemos manejar nuestros conflictos, y voy a explicarte el 4, 5 y 6 basado o enfocado a el manejo de conflictos. Entonces, el hábito número 4 dice: piense en ganar, ganar. Para poder resolver un conflicto, para poder entender o para poder llegar a un consenso, ganar, ganar a final de cuentas, como vemos aquí, significa consenso. Necesitamos entender que el consenso me va a hacer ganar más de lo que estoy ganando actualmente. Siempre en la vida estamos ganando, perdiendo, perdiendo, ganando o ganando, ganando. Ganar, perder y perder, ganar es simplemente no hay trato. Se hace lo que yo digo. Ganar, perder es se hace lo que yo digo o me impongo. No hay trato. Perder, ganar es con tal de no estar peleando, me someto y permito que tú te impongas. Pero ganar, ganar es un consenso. Ganar, ganar es entender que si llego a un consenso, ganamos los dos y yo ganaría más de lo que ganaría si gano nada más yo. En cualquier tipo de conflicto o de relación. ¿Por qué? Porque siempre el consenso nos va a llevar a sumar. Siempre el consenso nos va a llevar a un estado de armonía. El poder trabajar en empatía, con tranquilidad, pues siempre nos suma a los dos. Que aunque yo gane porque me impongo, va a haber ese estado de tensión. Entonces siempre va a ser mejor ganar, ganar. En el hábito número 5, dice: primero entender, luego ser entendido, o primero escuchar, luego ser entendido. Le puse aquí en esta diapositiva. Antes, para poder resolver un conflicto, chicos, para poder llegar a un consenso, necesitamos, antes de explicar, antes de pedir, ponerme en el lugar de los demás. Es el hábito de la comunicación empática. Muchas veces quiero poner mi punto de vista, que comprendas por qué estoy exigiendo más sueldo, por qué estoy exigiendo más, por qué. Y es que tú no me comprendes, y es que tú no entiendes, y es que tú no entiendes. Muchas veces son nuestras palabras cuando queremos resolver un conflicto. Y no se trata de eso. Te decía ahorita, cada quien interpreta los hechos, las cosas que no suceden de diferente manera. Y en base a ello, la realidad va a ser distinta. Entonces, pregúntate por un momento, ¿qué pasaría o qué estará pasando por la mente de los demás? Es importante aprender a ponernos en el lugar de los demás. Hay un video que se los voy a compartir en este momento con el que vamos a poder entender lo que es la comunicación empática. Ready, set, swing it. There it is. Remember, keep your eye on the ball. Try it again. Try. Swing. On the ball. Yep. Go. Bien, interesante, ¿no? Cómo con este video podemos entender que muchas veces no nos ponemos en el lugar de los demás, y cómo muchas veces pretendemos que los demás nos comprendan. Debes de analizar antes de pedir, antes de tratar de que te entiendan, ponerte en la sincronía o en el canal en el que están los demás. En este video que acabamos de ver, bien, el papá le dice, ¿no? Pon tus ojos sobre la pelota. Y el niño hace eso literalmente. Yo debo de entender, bueno, realmente yo di bien las instrucciones, yo realmente estoy siendo asertivo en mi comunicación, yo realmente, antes de exigir, primero comprenderme a mí si yo estoy siendo responsable, si yo estoy siendo proactivo, si yo estoy comunicándome de manera empática, y si estoy mandando un mensaje conciso y concreto y claro, porque muchas veces no soy claro en mis mensajes. Y luego cuando los resultados salen mal, me conflictúo o me enojo. El número 6, ahora sí, el hábito número 6 nos habla de la sinergia. Dice: el todo es mayor que la suma de las partes. Para resolver un conflicto también es importante comprender este hábito, que es la sinergia, que es el todo es mayor que la suma de las partes. Es decir, entender que si yo puedo hacer una cosa, bueno, en la independencia es el aprendizaje y la comprensión de que yo soy responsable de mi vida.
yo soy responsable de mi entorno. Las cosas que están sucediendo en mi vida, yo no puedo justificar lo que hacen los demás, pero sí puedo entender que los demás están en mi vida porque yo se los he permitido. Entonces, yo solo soy responsable de mi vida, pero en la sinergia es comprender que sí, yo solo soy responsable, pero si me uno con alguien que me complemente, puedo hacer las cosas mejor y más rápido, porque quizás esa otra persona es experta en cosas que yo no lo soy. La sinergia, por eso uno nos dice que 1 más 1 es igual a 3. Vemos en la imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque juntando las partes obtenemos un resultado que de manera individual no hubiéramos logrado. Bien, otra, ya saliendo de los 7 hábitos, te expliqué estos 3 como una forma de manejo del conflicto. Dice, estás aquí para compartirte, estás aquí para ayudar. Una manera de ser proactivo, de ser responsable y de manejar un conflicto es entender que al final de cuentas estés en donde estés. En la vida, chicos, estamos para comprender, en la vida estamos para compartir. Es decir, estés en donde estés, siempre somos servidores de la vida. Siempre somos personas que venimos a entregar algo. Todos tenemos, en la espiritualidad se le llama Dharma, todos tenemos una esencia, todos tenemos un algo que podemos hacer mejor que nadie más, que nadie lo puede ser igual que nosotros. Hay personas que tienen el talento o el don de la pintura, las artes, la palabra, diferentes cosas, ¿no? Hasta el silencio. Muchas personas que son muy buenas para escuchar. En donde quiera que estés, siempre puedes mejorar la vida de alguien más. Con una simple sonrisa, con una palabra, con un abrazo, con una caricia, siempre puedes mejorar la vida de alguien más. En tu trabajo, recuerda que estás siendo, antes de ser un empleado, antes de ser un trabajador, eres un servidor de la humanidad. Es decir, sé consciente que siempre puedes mejorar la vida de los demás. Ponte tú en el lugar de los demás cuando tú vas a hacer un trámite burocrático. ¿Cómo te gustaría que te atendieran? Qué diferente es cuando las personas se comportan amables, cuando se comportan de manera demasiado objetivas y tajantes, ¿no? Esto es, se acabó, buenas tardes, bye. No, qué diferente es cuando las personas se portan amables, te explican y es algo que tú puedes hacer. Y esto nos lleva a un estado de bienestar, porque el dar más de lo que hacemos, el dar más de lo que se nos pide, de lo que es mi responsabilidad, me convierte en una persona extraordinaria. Entonces, como una forma de explicártelo. Ahora vamos a pasar, les voy a decir algunos puntos con los cuales podemos manejar los conflictos. Dice aquí, la mejor manera de enfrentar los conflictos es, primeramente, para poder enfrentar un conflicto, debemos reconocer que existe. Dentro de los principios de Alcohólicos Anónimos, el número 1, el paso número 1 para salir de este problema que es el alcoholismo, que de hecho los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos han sido aplicados a diferentes problemas empresariales incluso, y dado que están basados en principios, Alcohólicos Anónimos nos da la pauta para resolver cualquier tipo de conflicto. ¿Y por qué te hablo de esto en este momento? Porque el paso número 1 de Alcohólicos Anónimos habla de que admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. En términos generales, el paso número 1 nos habla de la admisión. Dice aquí, reconocer que existe. Paso número 1, reconocer que existe. Mientras no reconozcas, mientras no aceptes que existe un problema, no lo vas a poder resolver. Muchas veces en nuestra soberbia, cuando somos el directivo, cuando somos el jefe, nos negamos a aceptar que existe un problema. Y mientras no exista un problema, mientras no exista, una aceptación, no vamos a poder mejorar. Entonces siempre hay que reconocer la existencia de un problema. Siguiente punto, define el conflicto. Define cuál es el conflicto. Esto es otra cosa muy importantísima. ¿Cuál verdaderamente es el problema? Voy a poner un ejemplo. En un incendio en una empresa, por ejemplo, si no haces una definición exacta de cuál es el problema, tú puedes decir, bueno, el problema del incendio se generó porque alguien estaba fumando. Y a partir de hoy, entonces vamos a impedir
que vamos a prohibir que las personas fumen para evitar un nuevo incendio. Y quizás si no definiste bien el problema no era que fumen, el problema era el tipo de material que estábamos usando, que es inflamable, ¿no? Entonces, como no definimos bien el problema, dejamos abierta la posibilidad a que vuelva a surgir ese problema. El problema no fue, el problema del incendio no era fumar, el problema del incendio es no tener todos los materiales propios para que no se incendien, o bien no tener los materiales como extintores, etcétera, ¿no? Pudiéramos, hablando como un ejemplo vago, para entender lo importante que es saber definir un problema. Siguiente dice reconocer que soy corresponsable. Mientras no acepte yo que soy responsable o corresponsable, que dentro de una organización todos podemos aportar algo, tú puedes decir, no, pues es que esa no era mi responsabilidad, esa no es mi área. Pero a lo mejor tú ya habías visto ese conato, tú ya habías visto ese foco y podías haberlo expresado. En una organización todos somos corresponsables porque somos una maquinaria, somos un engranaje en el que todos podemos aportar y todos podemos ayudar. Declarar explícitamente la voluntad de superarlo. Es decir, tener la voluntad, y dice aquí, declararlo explícitamente, ¿no? Ser conscientes y decir que tengo la convicción de superarlo, porque mientras no quieras, una cosa es reconocerlo y definir el problema y otra cosa es querer resolverlo. Mientras no quieras resolverlo, nada va a suceder. Siguiente punto dice, tolerancia con la otra parte. Tolerancia con la otra parte, ver y valorar su punto de vista. Es importante para poder llegar a un consenso dentro de un conflicto. Bueno, como les explicaba anteriormente, en el hábito de primero entender, luego ser entendido, tener tolerancia y ponernos en el lugar del otro, entender que siempre todos queremos lo mejor para nosotros, pero es importante que antes de buscar mi propio bien, debemos buscar el bien común de la organización o de la comunidad o de la familia, según el entorno en el que te encuentres. Siguiente dice, diseñar alternativas de solución y estar abiertos a innovaciones. Diseñar alternativas de solución y estar abiertos a innovaciones. En otro video les hablaré sobre este punto, porque para diseñar alternativas, para ser creativos, para el manejo de conflictos, existen muchas formas de ser creativos y de diseñar formas de solucionar problemas. Podemos hablar de la lluvia de ideas, existen muchas formas en las que lo podemos lograr, pero una de las que más te aconsejo yo sería esta que te acabo de decir, la lluvia de ideas, juntarnos todos, porque dos cabezas piensan mejor que una. Muchas veces tú, porque eres el experto, quieres resolver un problema, y a veces quien menos experto es, quien menos empapado está en la información, puede ser quien tenga una idea creativa. Porque muchas veces yo, por ejemplo, un problema de diseño gráfico, dentro de mi diseño, dentro de mi estructura, estoy tan empapado y tan metido en el mundo del diseño que no tengo la capacidad de ver las formas de una manera diferente. En cambio, si alguien que no conoce de lo que yo sé viene y lo ve de una manera, con una óptica distinta, puede ver un panorama diferente de las cosas. Entonces yo te aconsejo que siempre que quieras resolver un problema, pidas la opinión de alguien externo. Por ejemplo, a veces yo hago un diseño, soy diseñador yo en lo personal, y hago un diseño y le pido a una persona, a ver, chécamelo, por ejemplo chécame la ortografía, porque yo como lo estoy viendo y estoy trabajando en él, se me escapan muchas cosas, ¿no? Y a veces no vemos, no vemos las cosas con claridad. Cuando viene alguien con una mentalidad, con la mente fresca, con la mente más abierta, con la mente despejada, puede detectar los problemas que yo no veo. Entonces es importante que cuando quieras resolver un problema, juntes a tu personal, juntes a los integrantes de tu familia, dependiendo del entorno en el que te encuentres, y pidas diferentes opiniones. ¿Cómo pudiéramos hacerle para salir de este problema? Elegir una solución en la que ganemos los dos o en la que ganemos todos. Nuevamente volvemos a ganar. ¿Cómo podemos hacerle para que al solucionar este conflicto haya un consenso y nadie salga perdiendo, ¿no? Y finalmente, comprometerse con la solución. Hay que tener un compromiso de llevar a la práctica la solución que definimos, porque si todos llegamos a un acuerdo pero nadie pone manos a la obra, de nada nos va a servir. Finalmente les comparto bien rápidamente, porque ya se me está viniendo el tiempo encima,
no me gusta hacer mis videos muy largos. Las etapas de un conflicto. La primera etapa del conflicto es la aparición. Primeramente el conflicto aparece, ¿no? Dice, luego de que se han dado las conclusiones de oposición o incompatibilidad entre los protagonistas. Cuando surge, ¿no?, el momento en el que podemos identificar la diferencia de opiniones o la diferencia de intereses, aparece el conflicto. La segunda etapa del conflicto es el escalamiento, cuando este conflicto empieza a ser más notorio porque empieza a crecer. Bien, la etapa número 3 es la polarización y es el momento en el que se empieza a dar más tensión, donde es más intenso, el momento más intenso del conflicto. Finalmente, bueno, en la etapa número 4 tenemos la etapa del agotamiento, que no siempre se da esta etapa, dice, su definición podría denominarse como una etapa de estancamiento en que persiste el problema pero se da por resuelto. Muchas veces en teoría pareciera ya resuelto, o podemos decir, bueno, ya tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto, pero dentro de sí las personas siguen inconformes, ¿no? Realmente alguien toma cartas en el asunto, alguien da una instrucción, pero sigue la inconformidad. Finalmente tenemos la etapa número 5, que es la negociación. Son 6 etapas, son 6 etapas. La siguiente etapa dice negociación. La negociación dice, esto puede suceder durante el momento de polarización o cuando se ha alcanzado un estancamiento. En el momento en que la intensidad baja, las posiciones se suavizan. La negociación se da una vez que, bueno, se logra llegar a un consenso, se logra ofrecer a cada una de las partes en conflicto algo para que se dé este pensamiento de ganar-ganar. Finalmente, la resolución es cuando prácticamente el conflicto desaparece. Dice, es lo que se conoce como la fase de resultados y el momento para la reconciliación después del conflicto. Queridos amigos, a grandes rasgos esto es el manejo de conflictos. Espero haya sido de su utilidad este video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.